Listo, Lala, si puedes, damos inicio. Listo. Hola, buenas tardes para todos. Bienvenidos otra vez a la charla. Hoy vamos a tener la charla de colestasis. Está en cargo de Eliana Pineda, que es una estudiante pues, de 10º semestre de la universidad y además es la directora del eje académico del Grupo de Interés de Pediatría. Y tenemos dos acompañantes muy importantes. La primera es la doctora Carolina Chaparro, ella es residente como de primer año de la Universidad del Rosario de Pediatría. Y además tenemos como acompañante hoy al doctor Felipe Ordóñez, que es gastroenterólogo y hepatólogo de la cardio infantil y además es jefe del Departamento de Gastroenterología Pediátrica de la Fundación Cardio Infantil. Entonces les damos la bienvenida y pues pueden iniciar cuando quieran. Buenas noches a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la práctica clínica. Vamos a hablar sobre la colestasis. Carolina, no se escucha. Revisa el micrófono. Sí, No, no sé, ¿no se está escuchando bien? no sé, se escucha muy lejos. Regálenme un segundo, a ver. Ahí sí se escuchó. ¿Sí? ¿Mejor? Sí, en este momento se está escuchando súper. Listo, entonces, bienvenidos a todos a esta charla de colestasis. Este es un tema muy importante en la práctica clínica de todo médico general porque, como vamos a ver a lo largo de la charla, el pronóstico de los pacientes va a depender en gran parte del nivel y qué tan hábiles somos nosotros como médicos generales para diagnosticar los síndromes colestásicos y la etiología de cada síndrome colestásico. Entonces, bueno, para comenzar, pues el término colestasis se define como la presencia de una alteración del flujo biliar. Eso es colestasis, una alteración en el flujo biliar. Se caracteriza por la retención de bilirrubina, de ácidos biliares y otros componentes de la bilis. Los recién nacidos y lactantes sanos presentan una alteración del flujo biliar fisiológica hasta que se completa la maduración anatómica normal en el periodo postnatal y Carolina, qué pena te interrumpo. No están pasando las diapositivas. no, No sé si. sí, es normal. Ok, gracias, qué pena. Esa inmadurez va a justificar que las enfermedades hepáticas que inciden a esa edad se desencadenen con la ictericia como la principal manifestación clínica y que las patologías extrahepáticas lo suficientemente graves como pueden ser el TOC, las cardiopatías o la sepsis puedan ir acompañadas de una colestasis en el recién nacido o el lactante. Aquí el término colestasis se refiere a un síndrome clínico común que motiva la consulta médica y que pues debe siempre investigarse la hepatopatía causal. El diagnóstico diferencial puede ser difícil porque a menudo se solapan con rasgos clínicos de otras patologías, aunque no puede generalizarse debido a la diversidad de causas de la enfermedad, algunas de ellas van a ser susceptibles de un tratamiento eficaz y debe considerarse que no son procesos benignos, ya que la mayoría pueden ocasionar una disfunción hepática crónica con alteración de la calidad de vida y necesidad de un trasplante hepático. Listo. Ahora vamos. Listo. La revisión se basó principalmente en esta bibliografía. Vamos a hablar básicamente de las guías de evaluación de los niños con colestasis de la Sociedad de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica que se publicaron en el 2017, donde llama mucho la atención que ya se considera el estudio genético como parte del abordaje inicial de los pacientes con colestasis, ya sea el marco genético o la secuenciación exónica.
Dentro de la epidemiología tenemos una incidencia de 1 en 2.500 a 5.000 recién nacidos vivos. En niños mayores puede ser un poco mayor, pero los neonatos generalmente esta es la incidencia. De esta colestasis, el 40% generalmente es obstructiva y el otro 60% es a nivel hepatocelular por algún defecto en la membrana, una alteración metabólica o una alteración en la embriogénesis. Vamos a definir colestasis como una disminución de la formación o el flujo de la bilis que lleva a un acúmulo de sustancias que normalmente serían excretadas al intestino. Recordemos que decir colestasis no es sinónimo de hiperbilirrubinemia. La hiperbilirrubinemia simplemente es el aumento de la bilirrubina, pero cuando hablamos de colestasis, de lo que estamos hablando es que hay un aumento de la bilirrubina a expensas de la bilirrubina directa. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a hablar básicamente basándonos en estas guías y de las recomendaciones que tenemos. Recordemos que debemos estudiar a todos los recién nacidos con ictericia después de la segunda semana de vida. Entonces, después de la segunda semana de vida, todos los recién nacidos que persisten ictéricos debemos hacerle una bilirrubina diferenciada para ver si hay o no un patrón colestásico cualquiera. En los recién nacidos pretérmino podríamos esperar incluso hasta 3 semanas, pero también depende mucho de la clínica con la que lleguen los pacientes. También pues debemos tener en cuenta las definiciones de ictericia patológica. Una ictericia que se presenta con valores de bilirrubina por encima de los valores fisiológicos, ictericia prolongada mayor de 3 semanas o una ictericia acompañada de signos de enfermedad subyacente como vómito, letargia, pérdida de peso exagerada, pobre ingesta, distermias o apneas. Ya entrando un poco a lo que es la etiología, digamos, esto es una parte que vale la pena resaltar de la presentación porque es a partir de la etiología que vamos a hacer pues todo el abordaje terapéutico y vamos a evaluar pues qué tan buen es el pronóstico para nuestro paciente. ¿Cuál es la etiología? La etiología es multifactorial. Tenemos desde las infecciones congénitas como el TORCH, VIH, la sífilis, el parvovirus, la hepatitis B, infecciones adquiridas como la sepsis y la infección del tracto urinario, metabolopatías como la galactosemia, alteraciones en la síntesis de ácidos biliares y otros errores innatos del metabolismo. Cuando hay una obstrucción del flujo biliar, tenemos otro tipo de procesos como van a ser la atresia de vías biliares, el quiste del colédoco, el síndrome de bilis espesa o la colangitis esclerosante. Los síndromes genéticos también son una parte importante de la etiología y pues en este abordamos un grupo muy grande e importante como son las colestasis intrahepáticas familiares progresivas, el síndrome de Alagille, la fibrosis quística, el déficit de alfa-1 antitripsina y las endocrinopatías como el hipotiroidismo. También existen colestasis relacionadas a medicamentos tóxicos, a la nutrición parenteral prolongada, sobre todo en los recién nacidos pretérminos y cuando hay trastornos sistémicos que nos van a afectar el hígado, como son la insuficiencia cardíaca debido pues, a cardiopatías congénitas. Recordemos aquí que la hepatitis neonatal, que antes se consideraba como un diagnóstico, no es un diagnóstico. Generalmente la hepatitis neonatal es un diagnóstico de descarte y ahora abarca menos del 10% de las causas de colestasis neonatal. Entonces recordemos que cuando decimos hepatitis neonatal no estamos diciendo nada porque hay que buscar siempre la causa del síndrome colestásico. Aquí vemos pues la amplia gama de patologías que pueden desarrollar un síndrome colestásico, que pueden dar respuesta a ese síndrome colestásico. Las que vemos con un asterisco al final o con una figura al final es porque vamos a hablar de ellas un poco en la charla. Listo, entonces, en la parte superior vamos a empezar hablando de la atresia de vías biliares. Sin embargo, en la presentación hay un espacio que se concentra específicamente en esta patología, pues es la causa de colestasis de un 35 y 41% de los pacientes. Ocurre fibrosis y obliteración progresiva de la vía biliar extrahepática que va a llevar a un daño del parénquima y de la vía biliar intrahepática, lo que al final va a producir cirrosis y muerte antes de los 3 años de vida si no se trata a tiempo. De ahí que, digamos, que nosotros conozcamos este tipo de patologías y la etiología que nos da un síndrome colestásico es tan importante. Hay 3 tipos de atresia según la alteración del sistema patobiliar. Uno
va a ser la atresia únicamente del colédoco, 2A cuando es la atresia del conducto hepático común, 2B cuando es la atresia del cístico y colédoco, y la tercera es cuando es una atresia del conducto hepático que ya va a desencadenar hacia la vía biliar intrahepática. En la imagen del centro vemos los quistes biliares. Los quistes son una causa rara pero tratable de la hiperbilirubinemia conjugada. Originalmente se denominaron quistes de colédoco porque por lo general afectan el conducto biliar extrahepático. Se han descrito 5 variantes anatómicas, pero la mayoría de los lactantes afectados presentan un agrandamiento difuso del conducto biliar común. Además de la ictericia, los bebés afectados pueden tener dolor abdominal, una masa abdominal palpable y vómitos. Algunos lactantes en los que se diagnostican quistes biliares mediante ecografía prenatal son asintomáticos durante el periodo neonatal. Otras causas extrahepáticas de obstrucción biliar en bebés pequeños incluyen síndrome de bilis espesa, típica en los pacientes, o digamos recurrente en los pacientes con fibrosis quística, cálculos biliares y tumores. Ya en la parte de abajo vamos a hablar un poco del síndrome de Alagille. El síndrome de Alagille produce una escasez de conductos biliares por mutación en el gen JAG1 ubicado en el cromosoma 20. Tiene una herencia autosómica dominante, pero son muy comunes las mutaciones de novo. Se asocia a alteraciones cardíacas, la más común es la estenosis periférica de la arteria pulmonar, alteraciones vertebrales, en donde vamos a encontrar vértebras en mariposa, alteraciones oculares con el embriotoxón posterior y alteraciones faciales características o facies características que van a tener hipertelorismo, ahombamiento frontal y mentón prominente, dando la apariencia de una cara triangular, como se ven en los 3 pacientes de las fotos de la imagen. Ya luego vamos a hablar entonces de la deficiencia de alfa-1 antitripsina. La alfa-1 antitripsina es una glucoproteína plasmática de síntesis casi exclusiva del retículo endoplásmico del hepatocito, secretada a través del aparato de Golgi. La afectación hepática por el déficit de alfa-1 antitripsina se produce por la acumulación de polímeros de alfa-1 antitripsina en los hepatocitos y su función fisiológica más importante es inhibir la elastasa leucocitaria, es decir, protege a los tejidos de las proteasas presentes principalmente en las células inflamatorias y en especial la elastasa. Por ejemplo, al estar la antitripsina encerrada en el hígado porque los hepatocitos no pueden sacarla, como resultado los niveles séricos de alfa-1 antitripsina van a estar disminuidos, conduciendo a bajas concentraciones en el alveolo pulmonar, donde la molécula normalmente sirve como protección contra las proteasas. Como consecuencia del exceso de proteasas, las paredes alveolares son destruidas y pues vamos a encontrar el enfisema. También existen errores innatos del metabolismo. Una variedad de errores innatos puede presentarse con colestasis neonatal. Estos incluyen trastornos del metabolismo de los carbohidratos como la galactosemia, trastornos del metabolismo de los aminoácidos, de los lípidos, trastornos mitocondriales y pues trastornos en la síntesis de ácidos biliares. Específicamente vamos a hablar sobre la galactosemia. La galactosemia suele ser el resultado de la deficiencia de galactosa 1-fosfaturiditransferasa o GALT. Los bebés afectados presentan hiperbilirubinemia mixta después del inicio de la alimentación que contiene lactosa, galactosa, como lo son la leche materna y la leche de vaca. Y finalmente, para concluir con esta parte de etiologías, vamos a hablar que las infecciones bacterianas, protozoarias y virales pueden provocar colestasis. La proporción de colestasis atribuida a infección varía notablemente entre los estudios, probablemente dependiendo de la población. Los patógenos adquiridos congénitamente más comunes incluyen el citomegalovirus, toxoplasmosis, rubiola, herpes y sífilis, y las causas menos frecuentes son adenovirus y parvovirus. Las infecciones bacterianas con organismos gram positivos y gram negativos también se han asociado con colestasis. Por ejemplo, la ictericia puede ser el único signo de presentación en pacientes con una infección del tracto urinario causada por Escherichia coli. La infección bacteriana también contribuye a la colestasis en los lactantes que reciben una nutrición parenteral prolongada. Para entender cuáles son los mecanismos por los cuales algunos trastornos generan hiperbilirubinemia, me pareció importante pues hablar un poco sobre el metabolismo de la bilirrubina. Entonces,
Los hematíes envejecidos que diariamente se desintegran en el sistema reticuloendotelial son la fuente principal de bilirrubina del organismo, vamos a hablar entre un 70 y un 80%, y el resto va a proceder de la destrucción intramedular de precursores eritroides y el desdoblamiento de las hemoproteínas, como van a ser la mioglobina y los citocromos en los tejidos corporales. De la destrucción de estos hematíes y de los precursores se libera la hemoglobina, que va a ser desdoblada en un grupo heme y en un grupo globina. Esta última es una proteína. El grupo heme, por la acción de la hemoxigenasa microsomal, se va a descomponer en hierro ferroso, una protoporfirina, que se va a llamar la biliverdina, y un monóxido de carbono. El hierro ferroso se va a transformar en hierro férrico y se une a la transferrina transportándose a la médula ósea para contribuir pues, a la formación de nuevos hematíes. La parte proporfirínica del grupo hemo se habrá transformado entonces a biliverdina y se convertirá en bilirrubina no conjugada o indirecta por acción de la biliverdina reductasa. Esta bilirrubina indirecta es tóxica para el sistema nervioso central en niveles plasmáticos de 15 a 20 miligramos de cilitro y no va a atravesar el filtro renal. Su falta de hidrosolubilidad y lo tóxica que es para el organismo se soluciona cuando ésta se va a unir reversiblemente a la albúmina. Esta unión va a impedir su paso a través de la barrera hematoencefálica y renal. En el sinusoide, por otra parte, van a penetrar en el espacio de Dice y se libera de la albúmina y a continuación la bilirrubina se une a un transportador que lo introduce al hepatocito por una difusión facilitada. Una vez está en el interior, se une a las proteínas que impiden su reflujo al plasma y la van a transportar al retículo endoplásmico. En el hepatocito, la bilirrubina se va a conjugar con ácido glucurónido por la acción de la UDP-glucuronidtransferasa o UDP-GT, formándose la bilirrubina conjugada o directa. La bilirrubina conjugada o directa llega a la parte apical del hepatocito y se va a excretar al canículo biliar por un transporte activo que va a consumir energía a través de una bomba de ATPasa. Todo esto, digamos, esta excreción se va a dar a través de un sistema canalicular transportador multiespecífico de iones orgánicos o CMOAT. Desde los canículos biliares, la bilirrubina conjugada pasa a la vesícula biliar hasta desembocar al duodeno y en el intestino la bilirrubina conjugada se desconjuga y reduce por acción de las bacterias intestinales, transformándose en el urobilinógeno. El 80% del urobilinógeno se oxida en el colon transformándose en estercobilina y se elimina por las heces dándole su color marrón. El 20% del urobilinógeno se reabsorbe pasivamente en el colon hacia el sistema portal. El 90% de este porcentaje regresa al hígado y vuelve a excretarse por la bilis a través de la circulación enterohepática y el 10% de ese urobilinógeno llega al riñón, se filtra y se oxida en la orina hasta producir urobilina que le da el color amarillo pues, a la orina y por esta se excreta. Existen 3 mecanismos, digamos, generales, bien definidos mediante los cuales puede desarrollarse ictericia. Uno es la destrucción excesiva o prematura de hematíes, otro en el que se implica la célula hepática y un tercero relacionado con la secreción biliar una vez que la bilirrubina pues, ya sea conjugada. Ya para hablar del, digamos, conociendo la etiología, un poco de la fisiología de estos trastornos, pues vamos a ver cómo se hace el abordaje diagnóstico. La evaluación debe realizarse con un enfoque por etapas. El paso inicial es el diagnóstico rápido y el inicio temprano de las terapias de los trastornos que podemos tratar. La atresia biliar debe identificarse temprano y diferenciarse de otras causas de colestasis neonatal porque la intervención quirúrgica temprana, es decir, antes de los 2 meses de edad, va a dar como resultado un mejor pronóstico para los pacientes. Ya condiciones como sepsis, hipotiroidismo, errores innatos del metabolismo como la galactosemia deben reconocerse y pues se deben tratar de inmediato para evitar una progresión significativa de la enfermedad. Las pruebas adicionales que están dirigidas a afecciones ya específicas como la deficiencia de alfa-1 antitripsina o pruebas de sudor o ya pruebas genéticas para la fibrosis quística, por ejemplo, también son importantes a la hora pues, de hacer el abordaje diagnóstico. También hay que tener en cuenta cuáles son las posibles complicaciones de la enfermedad hepática, como pueden ser las coagulopatías.
Listo. Entonces, ¿cómo evaluamos al paciente con colestasis? Lo primero y en todos nuestros pacientes, pues es hacer una historia clínica completa con los antecedentes del embarazo y la historia perinatal, los antecedentes de la madre, si tuvo colestasis en el embarazo, si hubo oligoamnio, si tuvo restricción del crecimiento intrauterino, a qué edad apareció la ictericia. No es lo mismo la ictericia desde nacimiento o cuando aparece después de la tercera semana de vida. ¿Cómo es el color de las heces? Y esto es muy, muy importante. En el 2006 salió una publicación de un estudio muy grande en donde vieron que la carta de color de las heces tenía una sensibilidad, una especificidad muy alta para 13 vías biliares. Recordemos que lo primero que debemos descartar en un niño colestásico es que no tenga una 13 vías biliares para poder hacer un manejo adecuado. En cuanto al examen físico, tenemos que ver el grado de ictericia, cómo son las fases. El paciente sindrómico, si tiene rasgos característicos, como podría aparecer en el síndrome de Alagil, la cara triangular, la frente prominente, si hay equimosis o petequias, porque esto pues, nos habla de una alteración en la coagulación, si hay hepatoesplenomegalia, porque esto nos habla de que puede ser ya por la hipertensión portal o simplemente por una enfermedad de depósito. Y si hay signos de hepatopatía crónica. Aquí lo que vemos son los elementos importantes de la historia clínica para la evaluación de un recién nacido, un lactante con enfermedad hepática colestásica. Vemos que los hallazgos o lo que nosotros interrogamos sobre la historia perinatal, peso al nacer, edad gestacional, resultados de las pruebas de recién nacidos, complicaciones del embarazo son muy importantes. Las TORCH también preguntarlas y evaluarlas es muy importante. La historia familiar, si los padres son consanguíneos, si hubo en la familia historias de problemas similares dentro de los familiares, dentro de las características de las heces, el color de las heces y el patrón de defecación, historia dietética, si hay o no un aumento de peso, vómitos, color de la orina, comportamiento del bebé y pues infecciones neonatales. Dentro de las manifestaciones clínicas, el cuadro clínico resultante de las colestasis se debe a tres cosas importantes. La primera es por una ausencia de bilis en el intestino. Al no formarse el estercobilinógeno, este va a estar ausente en las heces fecales, las cuales pues, van a aparecer de un color blanco, a lo que le vamos a llamar acolia. Y si no se forma el estercobilinógeno, pues no se puede formar tampoco el urobilinógeno, en el que pues estará ausente entonces en la orina. Y entonces va a haber ahí una falta de bilis en el líquido duodenal y un defecto en la absorción de las grasas. Consecuente pues esta alteración en la bilirrubina. Otra cosa que puede pasar es una ingurgitación biliar, la bilis que no puede excretarse llena y desciende las vías biliares extra e intrahepáticas y por consiguiente pues va a haber un paso de los componentes biliares a la sangre. Cuando la tensión dentro del árbol biliar es suficiente para contrarrestar la secreción hepática, los hepatocitos dejan de verter la bilis en los conductos biliares y los componentes de este forzosamente van a estos refluyen a la sangre directamente o por vía linfática y aparece entonces la hiperbilirrubinemia conjugada o directa en la sangre. La bilirrubina pasa a la orina y la tiñe intensamente de un color rojo y se manifiesta la ictericia con un tinte verdoso por la biliverdina. Además de la presentación de ictericia con coluria, hipocolia o acolia, es posible observar otras manifestaciones como el prurito. Este puede estar generalizado, puede localizarse fundamentalmente en las palmas de las manos y las plantas de los pies, con intensidad también variable, desde mínima cuando no interfiere con las actividades normales, moderada cuando provoca una alteración del sueño y hasta grave cuando es invalidante. Si ya la colestasis se prolonga en su evolución, aparecen los síntomas resultantes de la malabsorción de determinados nutrientes debido pues, a la falta de los ácidos biliares que van a ser pues, necesarios para que se produzca de forma adecuada la digestión y a la esteatorrea se va a añadir la pérdida de peso y la insuficiente absorción de vitaminas liposolubles. Por ejemplo, la ausencia de vitamina A se manifiesta con la ceguera nocturna. La deficiencia de vitamina D se puede mostrar a través de osteomalacia, osteoporosis o fracturas patológicas.
Y ya la insuficiencia de vitamina E aparece con manifestaciones de neuromielopatías, con hiporreflexia o ataxia, aunque esto pues es menos frecuente. Y pues ya mala absorción de la vitamina K es posible hallar trastornos en la coagulación. En cuanto a los paraclínicos, entonces, ¿qué voy a encontrar? Como sabemos, pues colestasis es una hiperbilirubinemia a expensas de la directa. Voy a encontrar en cuanto a la función hepática las transaminases elevadas con la fosfatasa alcalina y la gamma GT elevada o normal. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Voy a medir la síntesis hepática, entonces viendo cómo están los tiempos de coagulación, cómo está el INR, si simplemente es por una mala absorción de vitaminas que el INR está prolongado. Voy a ver si se me corrige o no con vitamina K. Cómo está la albúmina, la glicemia. Voy a pedir otros exámenes complementarios enfocados a la clínica del paciente y pues a lo que yo esté sospechando. Entonces voy a pedir cultivos. Si estoy pensando en algo infeccioso, voy a descartar todas las TORCH. Voy a pedir una función tiroidea, un perfil lipídico con un alfa-1 antitripsina. Si es mayor, le voy a pedir unos electrolitos en sudor para ver si tiene fibrosis quística. Algo muy importante que yo tengo que ver cuando me enfrento a un paciente con una colestasis es ver cómo está la gamma GT. Recordemos que la gamma glutiltransferasa es una enzima microsomal que se encuentra en los canalículos biliares. También está en el páncreas, el pulmón, el corazón y los vasos seminales, que me va a hablar de un patrón obstructivo. Es mucho más sensible que la fosfatasa alcalina para descartar problemas obstructivos, porque recordemos que la fosfatasa alcalina también la produce el hueso. Y en los niños con colestasis generalmente van a tener una enfermedad ósea asociada a la colestasis, entonces voy a tener una fosfatasa alcalina elevada y pues esta puede estar falsamente elevada por la osteopatía. La gamma glutiltransferasa es mucho más sensible y específica del hígado. Según la edad voy a tener valores. Aquí vemos en la tabla los valores normales y pues eso me va a ayudar a hacer el enfoque. Listo. En cuanto a los estudios complementarios, electrolitos en sudor, si estoy pensando en una fibrosis quística, las colestasis familiares también tienen falsos positivos para electrolitos en sudor. La alfa-1 antitripsina sérica, la TSH, T4, todas las del TORCH, pueden medir también los ácidos biliares en suero y pues pedir un perfil lipídico. Ya por otro lado, si estoy pensando en un síndrome de Alagille, pues la valoración por oftalmología para ver el embriotoxón posterior, el ecocardiograma para ver si hay estenosis de las ramas pulmonares, para ver vértebras en mariposa, pues pido unos rayos X de vértebras y si definitivamente pienso que es algo genético, pues tengo que pedir el panel de colestasis o el examen, como ya vamos a ver y como ya lo recomiendan las guías. Entonces, cuando yo me enfrento a un paciente con colestasis, debo ver cómo está la gamma GT. Si la gamma GT es normal o si la gamma GT está elevada. ¿Por qué? Porque esto me va a hacer como un espectro de dos grupos de pacientes. Cuando tengo la gamma GT normal, solo me puedo enfrentar a tres posibilidades: colestasis intrahepática familiar tipo 1, a un defecto de BCP, que es la colestasis intrahepática familiar tipo 2, o a una alteración en la síntesis de ácidos biliares. Como vamos a ver, la diferencia entre estos dos grandes grupos es que la alteración de síntesis de ácidos biliares generalmente no hay prurito, pero pues tampoco el prurito tampoco nos ayuda mucho el diagnóstico. Cuando yo tengo una gamma GT elevada, lo primero que debo descartar es una atresia de vías biliares, un quiste de colédoco, un síndrome de Alagille, cualquier infección, la fibrosis quística, un déficit de alfa-1 antitripsina, una colestasis debida a nutrición parenteral prolongada o colestasis intrahepática familiar progresiva tipo 3, que esta particularmente va a tener una gamma GT elevada o alguna otra metabolopatía. Entonces, siempre cuando tengo un paciente con colestasis, debo ver específicamente cómo está la gamma GT. Acá vemos más o menos cómo se distribuye la etiología de la enfermedad colestásica. Vemos un estudio de 256 pacientes. Vemos que casi el 50% es una colestasis extrahepática dada por la atresia de vías biliares.
quiste del colédoco o síndrome de bilis espesa. Todo esto nos habla pues de un patrón obstructivo. Esto más o menos es la distribución de cómo se divide en toda la literatura y pues en la experiencia de Colombia que más adelante vamos a ver. Por otra parte, el 52% tiene, se debe a un daño intrahepático. Entre estos vamos a encontrar las colestasis intrahepáticas familiares, el síndrome de Alagille y la alteración en la síntesis de ácidos biliares. Pero vieron algo muy llamativo y es que cuando tengo una gamma GT menor de 75 mayor de 300 se asocia mal pronóstico. Por eso es tan importante ver cómo está la gamma GT, porque cuando tengo una gamma GT normal es un signo importante porque debo descargar alguna de estas tres patologías que ya les mencioné. Y pues también nos ayuda a poder, digamos, tener como un esquema mental para saber en qué podemos pensar. Aquí es un poco de lo que ya les había contado. Es un cuadro en donde se resumen pues, las pruebas de laboratorio para evaluar a un recién nacido con sospecha de enfermedad hepática. En cuanto a la imagenología, tengo lo más práctico y a la mano es la ecografía de hígado y de vías biliares, pero recordemos que es muy operador dependiente. Debe ser un radiólogo experto en ver los signos tempranos de alguna patología, como pues lo típico que se ve en la atresia de vías biliares, que es el signo de la cuerda triangular. También tengo la posibilidad de hacer un Doppler esplenoportal. En cuanto a la gamografía, ya no se utiliza de rutina porque tiene una sensibilidad y una especificidad muy baja para atresia de vías biliares porque simplemente puede ser alterada por una inmadurez hepática y pues muchos neonatos tienen el hígado inmaduro. Entonces, esta no se recomienda de rutina. Además, para hacer una gamografía y aumentar esa sensibilidad y esa especificidad, debo dar 5 días de fenobarbital y eso me va a enlentecer el tiempo del diagnóstico y estoy perdiendo tiempo que podría estar usando, digamos, diagnosticando una enfermedad. Entonces, según lo recomiendan las guías, ya no se recomienda hacer una gamografía, digamos, de rutina. Tengo también la CPRE, tiene una sensibilidad y una especificidad con un valor predictivo positivo muy alto para atresia de vías biliares. La limitación es que no tenemos el equipo del tamaño adecuado para un niño. Algo que coge cada vez más fuerza y que se está volviendo un gol estándar es la colangioresonancia, sobre todo para atresia de vías biliares y quiste del colédoco. Y esta herramienta es muy asequible en nuestro medio. La biopsia hepática es muy útil, sigue dando el diagnóstico en más o menos el 95% de los casos. Recordemos que para atresia de vías biliares hay hallazgos que son clásicos como la proliferación ductal, los tapones de bilis, la fibrosis periyugular, pero recordemos que hay otras patologías como las colestasis genéticas donde puede tener también una proliferación ductal y hay una transformación gigantocelular. La biopsia también es útil para el diagnóstico para ver el grado de fibrosis y nos puede ayudar a ver algo del pronóstico de nuestro paciente. Aquí también pues tenemos otra opción. Se puede hacer inmunohistoquímica, sobre todo para las colestasis genéticas. No en todos los centros se tiene, pero cada vez está siendo más útil para diagnosticar este tipo de patologías. Los cambios morfológicos más observados van a ser la proliferación ductal con presencia de ductos irregulares en su forma, anastomosados, dando una apariencia que semeja a una cadena. Este hallazgo es el más descrito y, digamos, es el que más se encuentra en la etapa más temprana de la enfermedad y se considera un indicador de pobre pronóstico. También podemos encontrar colestasis intracanicular con formación de tapones biliares dentro de los conductillos biliares. En cuanto a la colangiografía intraoperatoria, aquí es muy importante porque es el gol estándar para el diagnóstico de atresia de vías biliares, teniendo un 20% de falsos positivos. Me sirve porque puedo ver si hay también una hipoplasia del árbol biliar. Por ejemplo, en el síndrome de Alagille no tiene por qué haber una alteración del árbol biliar, entonces me ayuda también a orientar el diagnóstico. Y lo mejor de la colangiografía
Intraoperatoria es que puedo hacer el diagnóstico y en caso de que sea una atresia de vías biliares, pues puedo hacer al mismo tiempo el procedimiento de Kasai, que ahora vamos a hablar de qué se trata. Listo. Entonces vamos a hablar de la atresia de vías biliares porque es más del 40% de las causas de colestasis neonatal y es algo que tenemos que siempre tenerlo como sospecha diagnóstica. La incidencia es variable de 1 en 6.000 en el Japón y 1 en 19.000 en Europa. La etiología es desconocida, es multifactorial, como todos sabemos, los virus están muy implicados entre ellos, el citomegalovirus, pero aún no se sabe una etiología clara. Como les dije, pues hay 3 tipos de atresias. Y recordemos que las malformaciones como la dextrocardia, si no se hace el procedimiento de Kasai o un trasplante hepático por la historia natural de la enfermedad, más o menos, según la literatura, más o menos el 100% de los pacientes afectados van a morir en el segundo año de vida. Por eso es tan importante una detección precoz, sospechando y haciendo un diagnóstico temprano que pues va a llevar a una remisión oportuna de la enfermedad. Debemos sospechar atresia de vías biliares en todos los recién nacidos con ictericia después de 14 días y en los niños pretérmino después de la tercera semana de vida. Sin embargo, aquí cabe aclarar que pues todo depende de cómo nos llega el paciente. La edad del diagnóstico varía entre los 60 y los 120 días de vida. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? La hiperbilirrubinemia a expensas de la directa, como dijimos al principio, elevación de las transaminasas y de la gamma GT, hepatomegalia, acolia. Recordemos que es súper importante ver cómo está el color de las heces. Nunca es normal tener deposiciones claras o blancas, así el niño solo esté tomando leche, y esto es muy importante porque uno suele pensar que como el niño solo está tomando leche materna, pues es, digamos, normal o dentro del espectro está esperado que las heces sean blancas y eso nunca es normal, siempre se debe sospechar alguna patología. En cuanto al tratamiento, a la realización de una derivación del flujo biliar directamente hacia el intestino para permitir su drenaje se le denomina la técnica del Kasai. Esta consiste en una portoenterostomía entre la vía biliar intrahepática permeable y una asa de yeyuno. Se debe realizar la unión al intestino en forma de Y para disminuir la posibilidad de reflujo del contenido intestinal a la vía biliar. Lo ideal es hacer este procedimiento antes de los 60 días de vida. ¿Por qué? Porque después de los 2 meses de vida ya el hígado va a estar más inflamado, más fibrótico y va a progresar más fácil pues a una cirrosis. Entonces el Kasai debe hacerse lo más temprano posible y recordemos que aún en manos expertas solo se va a establecer el flujo biliar en un 50% de los casos. El objetivo del Kasai es retrasar el tiempo del trasplante, pero también voy a decir algo muy importante y es que si lo hacemos debe ser antes de los 60 o incluso 90 días de vida. Porque hacer un Kasai tardío cuando el hígado ya está cirrótico, lo que va a hacer es que va a ser incluso más perjudicial para el paciente. ¿Por qué? Porque el niño va a evolucionar con más colangitis a repetición, más riesgo de bridas y para el momento del trasplante para el cirujano va a ser mucho más complejo porque va a haber muchas más bridas, el abdomen va a estar pegado, entonces va a ser mucho más complejo y aunque no aumenta la mortalidad al final en los pacientes que se trasplantan, sí nos va a aumentar la morbilidad, entonces es muy importante hacerlo a tiempo. Si no se hace el Kasai a tiempo, se debe derivar al paciente a trasplante hepático de una vez. Acá vemos un estudio que hicieron en Tokio en un hospital entre 1953 y el 2009 y vemos cómo se hacen varios grupos según el tiempo en el que se les haga el Kasai. Y a medida que pasa el tiempo, entre más tardío sea el Kasai, pues es menos exitosa la permeabilidad del árbol biliar. Entonces, por eso es tan importante hacerlo antes de los 60 días de vida para lograr que haya una permeabilidad del árbol biliar. Ya en esta parte, esta es una revisión que hizo la Fundación Valle de Lili, en donde pues muestran sus datos. Entonces, en una de las gráficas vemos cuál fue la incidencia de atresia de vías biliares en los pacientes pediátricos
desde el 2011 hasta el 2016, vemos que siempre hubo, digamos, en todos los años hubo pacientes afectados, entonces no es una etiología que, digamos, no podamos no encontrar, sino que es bastante recurrente. Y al lado vemos las indicaciones de trasplante hepático en la fundación desde el 96 hasta el 2016. El propósito de esto es que veamos cómo la atresia de vías biliares sigue encabezando las causas que nos pueden dar un síndrome colestásico, seguidas de colestasis genéticas, fallas hepáticas fulminantes, hepatitis autoinmune, síndrome de Alagille, hepatoblastomas u otras causas. Ahora vamos a continuar con la doctora Chaparro. Ella nos va a hablar un poco más sobre el tratamiento y cómo va a ser el enfoque para estos pacientes. Entonces, adelante, doctora. Bueno, entonces para el tratamiento vamos a empezar con algo muy importante que es la nutrición. Dale, Evi. Espera que creo que se me congeló. Un segundo. Listo. Listo, Bueno, doctora. Debemos saber que el soporte nutricional es un aspecto clave para el manejo de estos pacientes porque tiene un impacto en su calidad de vida y en su morbimortalidad. Estos pacientes tienen una prevalencia aumentada de desnutrición y los niños que tienen enfermedad hepática colestásica se debe identificar de manera temprana las deficiencias nutricionales e iniciar tempranamente las intervenciones para optimizar el desarrollo apropiado y prevenir complicaciones adicionales. La deficiencia nutricional se debe principalmente a 3 aspectos, entonces vamos a ver uno por uno. El primero es la pobre ingesta. Esta puede ser secundaria a la enfermedad de base. Por ejemplo, estos pacientes presentan anorexia y retraso en el vaciamiento gástrico. Por otro lado, también se relaciona con las comorbilidades. La deficiencia de vitaminas, por ejemplo, nos produce diseusia. Estos pacientes también pueden cursar con depresión, lo que hace que sea más difícil que se alimenten. Y las modificaciones dietarias también pueden presentarse en pacientes que en conjunto cursan con una insuficiencia renal. Por otro lado, nosotros cuando abordamos estos pacientes, por ejemplo, para hacer procedimientos, suspendemos la nutrición enteral y esto hace también que creemos de manera iatrogénica deficiencias nutricionales. En cuanto a la alteración del metabolismo, entonces estos pacientes tienen un gasto aumentado de energía, tienen resistencia a la insulina que se relaciona con la lipólisis periférica y la síntesis subóptima de proteínas en el hígado y en el músculo. Adicionalmente tienen alteraciones en la señalización de la hormona de crecimiento, una oxidación anormal de macronutrientes y unas reservas de glucógeno limitadas. Y aparte de que estas reservas están limitadas, su distribución es difícil. Son pacientes que pueden cursar con hipoglicemia. El último componente es la mala absorción y la maldigestión. La mala absorción puede deberse a la enteropatía relacionada con la hipertensión portal. Y la maldigestión puede ser producida porque los ácidos biliares están limitados y adicionalmente puede haber una insuficiencia pancreática. Y son pacientes que tienen un tránsito intestinal rápido. Mi computador me está haciendo quedar mal, entonces les pido un poco de paciencia. A ver qué pasó. Lo primero que debemos hacer en estos niños es una evaluación del estado nutricional. Debemos establecer si existen comorbilidades que afecten la ingesta enteral y los aspectos socioeconómicos del paciente. Por ejemplo, pacientes que tengan problemas en la digestión o problemas en la deglución, puede ser más difícil hacer un abordaje nutricional. Adicionalmente, debemos evaluar si el paciente tiene los recursos para acceder a los suplementos que nosotros le vamos a dar.
debemos hacer una topometría completa que incluya la circunferencia braquial y los pliegues cutáneos. ¿Por qué? Porque estas son nos dan una medida más exacta del estado nutricional del paciente y de los cambios más recientes. Por ejemplo, la circunferencia braquial nos da una medida de la masa muscular y de la masa grasa, a diferencia de los pliegues cutáneos del tríceps que nos dan una medida de la masa grasa. Y estas medidas, a diferencia de la talla y el peso, no se ven afectados por la citis. Debemos hacer una evaluación funcional del estado del paciente. Esto implica hacer una evaluación de la debilidad, la fuerza del agarre, la lentitud y el agotamiento. Y también ver si son pacientes que tienen disminución de la actividad. Nos presentan una opción para evaluar el estado nutricional, que es la absorciometría dual de radio DRX, que nos da una medida de la grasa y de la masa libre. Estos pacientes a menudo tienen deficiencia de proteínas, ácidos grasos esenciales y vitaminas liposolubles. Dentro del aspecto nutricional, pues digamos que estos son los aspectos más importantes en el paciente. Entonces, nosotros al examen físico podemos evaluar la acción en las proteínas. Los pacientes con queratosis perifollicular, ojo seco, oftalmoplejías, púrpuras, petequias, nos puede sugerir una alteración en las vitaminas. Y los pacientes con piel seca, alteraciones en el crecimiento, parestesias o deterioros en la visión, nos puede sugerir que hay una alteración en los ácidos grasos esenciales. Sigue, Eli. Entonces, lo más importante en estos pacientes es aumentar, en cuanto a los lípidos, pueden ser pacientes que empecemos con una dieta de lípidos estándar, pero es importante que tengamos en cuenta que debe ser una dieta rica en triglicéridos de cadena media. Sin embargo, digamos que nos resaltan la importancia de que esta relación de triglicéridos de cadena media y triglicéridos de cadena larga no sea mayor al 70%, ya que los triglicéridos de cadena media aportan menos kilocalorías por gramo de peso y no son fuentes de ácidos grasos esenciales como lo son los triglicéridos de cadena larga. Como vemos acá, pues debemos tener en cuenta aportar todas estas vitaminas que son liposolubles. Generalmente se aportan como multivitamínicos. Y debemos evaluar el estado nutricional cada 2 a 3 meses y una evaluación de los macro y micronutrientes cada 3 a 6 meses. Es importante que sepamos que debemos suplementar la vitamina A con cuidado, ya que digamos que aumentar mucho su ingesta también puede producir fibrosis hepática, lo que nos llevaría a un deterioro pues, de la función hepática del paciente. Ahora vamos a hablar del manejo médico. Uno de los manejos que más utilizamos nosotros es el ácido ursodesoxicólico, que es un ácido graso hidrofílico que promueve la coleresis y estabiliza la membrana mitocondrial. Esto reduce la apoptosis. Por otro lado, disminuye las inmunoglobulinas y las citoquinas. Esto hace que se disminuya el efecto inflamatorio que hay de base en la colestasis. Se utiliza para colangitis crónica, colangitis esclerosante primaria, colestasis intrahepática familiar progresiva. Otro de los manejos que tenemos es el ácido cólico, que disminuye la síntesis de intermediarios de ácidos biliares tóxicos. Es utilizado en los desórdenes de la síntesis de ácidos biliares. Y tenemos dos medicamentos que usamos que actualmente son off-label, que son la rifampicina, que es una antagonista del receptor nuclear PXR, que es un receptor que se activa por ácidos biliares y sirve para reducir la toxicidad de ácidos biliares mediante la activación del CYP450 y el CYP3A4, que hidroxilan los ácidos grasos y aumentan su excreción por medio de la orina.
Este medicamento lo usamos para el tratamiento del prurito, pero debemos tener en cuenta que se asocia a hepatitis inducida por medicamentos. Por otro lado, tenemos los secuestrantes de ácidos biliares como la colestiramina, que aumentan la excreción fecal de los ácidos biliares. Sin embargo, al aumentar la excreción de los ácidos biliares, pueden producir mala absorción y aumentan el déficit de vitaminas liposolubles que de por sí tienen de base estos pacientes. Siguiente. En cuanto al manejo quirúrgico, vamos a empezar con la portoenterostomía de Kasai, cuyo objetivo es restaurar el flujo entre el hígado y el intestino y preservar la función hepática el mayor tiempo posible. Lo que se hace es que después de la resección del remanente biliar se utiliza una rama yeyunal en Y de Rux que se anastomosa con el hilo hepático para restablecer el flujo de bilis hacia el intestino. Siguiente. Este manejo quirúrgico tiene algunos factores que son pronósticos. Por ejemplo, como bien lo mencionó Eliana, es importante que hagamos este manejo antes de los 2 meses. Por otro lado, las colangitis recurrentes se asocian a un peor pronóstico, también se asocia a un peor pronóstico. Mencionaban que es importante medir las bilirrubinas totales a los 3 meses, ya que si estas bilirrubinas han disminuido significativamente, esto es indicativo de un mejor pronóstico quirúrgico. Y la presión portal mayor a 15 centímetros de agua al momento del Kasai se asocia a un mal pronóstico. Dentro de las complicaciones quirúrgicas tenemos la colangitis, que digamos que es una de las complicaciones más temidas, porque como ya lo vimos, esto altera el pronóstico del paciente. Tenemos también la fuga intestinal anastomótica o de bilis, la invaginación y el sangrado. Finalmente, debemos saber que a pesar de realizar una intervención adecuada en estos pacientes con atresia de vías biliares, el 80% desarrollan fibrosis e injuria de los conductos biliares y esto los va a llevar inevitablemente a un trasplante hepático. ¿Cuándo se hace el trasplante hepático? Cuando no se logra la restauración del flujo biliar y aparecen complicaciones médicas de la cirrosis biliar, incluso si la ictericia se mejoró. Y debemos saber que la atresia de vías biliares es el 50% de las causas de trasplante hepático en pediatría. Para ustedes un caso clínico que es un reporte de caso que encontramos en la literatura. Se trata de un lactante masculino de 3 meses, producto de una primera gestación, parto vaginal, eutóxico a las 37 semanas. Una madre de 16 años, un padre de 20 años, los dos aparentemente sanos. Este bebé ingresa al hospital por dificultad respiratoria, toman paraclínicos con una radiografía que es compatible con una neumonía basal derecha, para lo cual inician manejo. Al examen físico encontramos un paciente con frente prominente, puente nasal deprimido, maxilar inferior pequeño, un soplo diastólico grado 3 de 6, de predominio pulmonar irradiado, hepatomegalia, una hernia umbilical de 0.5 centímetros de diámetro, irreductible y un tinte ictérico Kramer 3. En el ecocardiograma se evidenció un ductus arterioso persistente y tomaron unas bilirrubinas. La bilirrubina total estaba en 11.4 con una bilirrubina directa en 7.92. Siguiente. Entonces aquí encontramos imágenes del paciente. Como podemos ver, es un paciente con una frente prominente, un puente nasal deprimido, un maxilar inferior pequeño y retraído. Al examen físico podemos evidenciar cómo hay una alteración a nivel abdominal. Podemos ver claramente la hepatomegalia y la hernia umbilical. Al tener un paciente en estas condiciones, inician el protocolo de estudio para colestasis y el manejo con ácido uso desoxicólico a 15 miligramos por kilo, inician vitaminas y leche de soya. Sigue.
Y entonces, en este caso, ¿qué solicitaríamos? Bueno, entonces al paciente le solicitaron TORCH. Como vimos, el TORCH pueden ser causas de la colestasis. También solicitaron virus del Epstein-Barr, los dos negativos, e hicieron un tamizaje metabólico para hipotiroidismo, para fibrosis quística, para galactosemia, déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y de alfa-1 antitripsina. También tomaron una GGT que, como vemos en este caso, estaba en 425. Recordemos que una GGT mayor a 300 es un factor de mal pronóstico. A este paciente le realizaron un ultrasonido de hígado y vías biliares, encontrando una hepatomegalia sin otras alteraciones, y no encontraron alteración en la vía biliar. Ante estos hallazgos, decidieron tomar un TAC en el que encontraron la hepatoesplenomegalia homogénea, sin evidencia de alteraciones focales ni cambios en la vía biliar. Hicieron una gamografía en la que se evidenció un retraso en el paso de material hacia el intestino y una probable patología inflamatoria de las vías biliares. Solicitaron valoración por oftalmología y, como podemos ver, observaron un embriotocción posterior y solicitaron una biopsia hepática en la que se evidenció hipoplasia de los conductos y cambios en la citoarquitectura normal del hígado y abundancia de las fibras colágenas. Recordemos que esta hipoplasia de los conductos pues es muy sugestiva de una patología que espero que todos estemos pensando pues en esta patología. También hicieron una radiografía de columna vertebral, radio y hueso ulnar. Entonces, ¿qué podemos pensar que tiene este paciente? Hay unos criterios propuestos para síndrome de Ala, es un criterio histológico en el que haya una notoria disminución de los conductos biliares y debe haber tres de los 5 siguientes criterios, que son la colestasis, anomalías cardíacas, principalmente atresia pulmonar, pero pues este paciente no tenía atresia pulmonar, era un ductus. Sin embargo, en la literatura se han reportado casos en los que el paciente cursa con ductus. Anomalías esqueléticas descritas como vértebras en mariposa. En las imágenes radiográficas, anomalías oftalmológicas, principalmente el embriotoxón posterior, y anomalías faciales como la frente prominente, el hipertelorismo, los ojos profundos, el puente nasal deprimido, el maxilar inferior pequeño con mentón prógnata. Entonces, este paciente cumplía los criterios. Tenía el criterio histológico, que es el más importante, tenía el criterio colestático, tenía una bilirrubina principalmente a expensas de la bilirrubina directa, tenía las anomalías oftalmológicas y los rasgos faciales, por lo que podemos concluir que nuestro paciente presenta un síndrome de Alagille. Entonces, en cuanto a las conclusiones, existe un amplio espectro de patologías que se manifiestan con colestasis. No todas las colestasis son atresia de vías biliares. Es importante para realizar el abordaje de estos pacientes tomar la GGT y no podemos sospechar lo que no sabemos. El estudio genético cada vez tiene más peso en el momento del abordaje del paciente con colestasis. Debemos primero descartar las causas más frecuentes y un CASAI oportuno es clave para un buen pronóstico en estos pacientes. Listo, entonces eso era lo que teníamos preparado para ustedes. Esperamos pues que se queden con estas conclusiones que son puntos claves al momento en que pues alguno se enfrente con un síndrome colestásico y pues que tenga siempre en mente todas las etiologías y el enfoque diagnóstico y de tratamiento que les mencionamos. Como les dije al principio, pues, y como dicen las conclusiones, no se sospecha lo que no se sabe, entonces es muy importante que
tengamos estas etiologías en mente porque depende mucho de nosotros cuál va a ser el pronóstico de los pacientes. Bueno, muchas gracias a Eliana y a la doctora Carolina por la presentación. Realmente fue muy completa. Ahorita, pues la idea es que puedan mandar sus preguntas para que lo podamos solucionar entre todos. Y no sé, doctor, si usted tiene algún comentario sobre la charla, si tiene algún otro aporte que quiera comentar. Mientras mandan las Felicitar a Eliana y a Carolina. Hicieron una revisión muy completa, con mensajes muy claros. Ahí me parece muy bien, como dice, no todo es atresia de vías biliares, pero como lo dijeron también en la charla, hay que pensar en atresia de biliares por la importancia de un diagnóstico temprano y la repercusión que puede tener en el paciente el diagnosticarse temprano y no tardíamente. El estudio genético cada vez tiene más peso en el diagnóstico. Desafortunadamente en nuestro país todavía no estamos como en otros sitios en que podamos tener respuesta genética en un corto tiempo. Entonces, aunque va a ser ojalá una herramienta que podamos utilizar todos en el día a día, todavía no estamos ahí y prima la clínica y las herramientas que tengamos para llegar a un diagnóstico. Súper, doctor, aquí ya me acaba de llegar una pregunta que es la siguiente. ¿Cuál es la importancia que el médico general conozca esta patología? Muy importante, porque el médico general muchas veces va a ser el primer contacto que va a tener la madre y el recién nacido, el neonato. No siempre son vistos por pediatras, muchas veces son vistos por médicos generales, bien sea en ámbito rural o incluso urbano, y si no lo sospecha, se va a demorar. Y lo que vemos usualmente es que no lo sospechan temprano y a veces es a los 2, 3, 4 meses que sigue estando colestásico el paciente, que sigue mostrando una ictericia, en que empiezan a ponerle atención al paciente. Y ya en ese momento, si es una atresia, ya no se le puede ofrecer el Kasai. Si no es una atresia, la evolución puede haberse dado de una forma que ya incluso así tenga un tratamiento que se hubiera podido empezar antes, no le permita irse a ese tratamiento y toque pensar en un trasplante. Entonces es clave que los médicos generales, todos los estudiantes que están ahorita escuchándonos, que van a ser médicos generales y después cada uno probablemente haga una especialidad o trabajen como médicos generales en muchos sitios, deben tener claro esto. Si el niño es amarillo, eh, es mejor mal pensar y decir, tiene algo, a quedarse esperando. Listo, y la siguiente pregunta que va también como relacionada con el tema es cómo ha sido su experiencia como profesional con esta patología, si es muy común, como si la ve mucho. La vemos todos los días. Todos los días tenemos estos pacientes porque estamos en un centro de referencia. Entonces lo que enfrentamos todos los días son pacientes con colestasis, entre otras patologías, pero la principal es colestasis de los diferentes tipos. En un día podemos tener varias atresias, podemos tener la GIL, hoy vimos galactosemia, hemos tenido muchas de estas, entonces sí las tenemos. Claramente si vamos a otros centros donde no es un centro de referencia de patología, la probabilidad de ver estos pacientes es mucho menor. ¿Cuál ha sido la experiencia? Desafortunadamente, cuando empecé a ejercer acá, ya llevo 10 años ejerciéndolo, los diagnósticos en ese momento eran muchísimo más tardíos. Uno veía atresis de vías biliares sin que ni siquiera habían pensado que era atresia y el niño ya tenía 9 meses. Por fortuna, con estos años hemos visto que ya eso ha bajado, ya se ha podido lograr que lo piensen más rápido, sin que seamos todavía un país en el que toda la población o todo el gremio médico más bien estemos pensando en estas patologías. Hemos evolucionado, pero nos falta mucho. Y entre más eduquemos y más logremos que nuestros profesionales y sobre todo nuestros profesionales jóvenes como ustedes
piensen en esta patología, mejor le va a ir a los pacientes. Ya no nos llegan de 9 meses, ya se nos llegan de 4 y algunos ya incluso nos llegan de 1 mes o 2 meses y les podemos ofrecer la cirugía y no el trasplante. Listo, muchísimas gracias, doctor. No sé si alguno tenga más preguntas, a mí no me llegaron más por interno. Mientras, pues, llega otra pregunta, les recuerdo a todos los miembros que llenen la asistencia, se las acabamos de mandar al chat. Las palabras claves son bilirrubina y pez payaso. Sí, yo creo que no hay más preguntas, entonces damos por terminada la charla. De nuevo, muchas gracias a todos por asistir y muchas gracias a usted, doctor, como por apoyarnos. Y a usted, doctora, también.